¿Qué tal? En este video ahora se resolverán ejercicios que, como dice el título, serán triángulos rectángulos mediante funciones trigonométricas, pero serían los problemas planteados con palabras. En los videos anteriores, que fueron dos partes, precisamente te dejo una tarjeta en este momento con la primera parte, se trató sobre la resolución de triángulos rectángulos, pero nada más los puros dibujitos. O sea, triángulos rectángulos por función trigonométrica, pero el puro dibujito, o sea, el puro triángulo, y de ahí se enseñó a qué función trigonométrica usar, cuál conviene, por qué solamente te serviría una de las básicas, ¿no? O dos, en caso de que también escogieras las recíprocas, pero solo se trató del dibujo del triángulo, no sé, aplicando quizá teorema de Pitágoras, algunas funciones trigonométricas y listo. Pero en este caso, como lo dice ya digamos en el segundo renglón del título, ahora son problemas planteados con palabras, es decir, tenemos un texto, de ese texto tenemos que sacar un esquema, y de ahí del esquema resolverlo, pues mediante triángulos rectángulos. Obviamente, pues conforme vayan avanzando los ejercicios se irán incluyendo temas adicionales sobre la misma trigonometría, sobre geometría, ¿por qué no también? Sobre álgebra y aritmética y todo eso, ¿no? Que al fin y al cabo todas esas son ya las listas de reproducción que se tienen aquí en este canal. Te invito a que le eches un vistazo a las listas de reproducción para que veas toda la cantidad ya de material, de contenido que tengo para ti. Y no sé, puedes repasar, puedes hacer un repaso básico de aritmética por ahí, también un repaso básico de álgebra y todo eso. O sea, digamos, nada a profundidad, nada muy específico, así como que muy profundo, pero sí estoy incluyendo, al menos en esta primera tanda de listas de reproducción, los temas básicos. Probablemente en algún futuro, pues la verdad sí, yo creo que a mediano plazo, vuelva a hacer algunos videos en concreto sobre algunas ramas de las matemáticas, pero ya más específico. Pero de mientras quiero cubrir de entrada, pues temas muy básicos de las matemáticas como tal. Entonces vamos a iniciar con el primer ejercicio. Y dice lo siguiente, el número 1, el ángulo de elevación de un triángulo rectángulo es de 60 grados. Si su base mide 10 metros, halle su altura. Ya tenemos aquí en pantalla un dibujito de un triángulo, ¿verdad? Obviamente, bueno, este triángulo es rectángulo, también hay que aclararlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, repito, son triángulos rectángulos los que se están resolviendo. Pero, a ver, vamos a colocarle los datos. Dice que el ángulo de elevación, es decir, que está aquí abajo, ¿verdad? El que va hacia arriba, por eso se llama elevación, ¿no? Entonces, ese ángulo es de 60 grados. Y dice además que la base del triángulo mide 10 metros. Aquí está. Entonces dice, halle su altura. En pocas palabras me están preguntando cuánto mide, pues, esa altura. Yo le estoy poniendo la letra X, pero pues tranquilamente le podemos poner la letra H, no hay ningún problema, ¿no? H de altura. Obviamente con su sigla en inglés, ¿no? Con su inicial. Entonces, aquí lo que hay que hacer es que, de la misma manera, prácticamente este ejercicio es uno más de los dos videos anteriores a solamente que, pues, la diferencia es que yo en lugar de hacer el dibujo directo puse un texto y listo, ¿no? Pero se va a resolver igual. Aquí la pregunta, como hacíamos en los ejercicios anteriores de los videos que ya te comenté hace un rato, es primero ponerle el título a los datos que ya tengo del triángulo como tal. Yo les comentaba en esos videos que hay que tener 3 datos aunque sea. Ojo, tenerlos, no conocerlos, tenerlos. Entonces, aquí sería... Tenemos de entrada pues el ángulo, ¿verdad? Ya está, ahí está, tenemos el ángulo. Tenemos este lado que es el de 10 metros, que como estamos con el ángulo de 60 grados, que es el ángulo base, no sé, aquí no se le podemos llamar ángulo A, solamente por darle una letra. Entonces este 10 recuerden que sería su cateto adyacente, ya que al fin y al cabo es el lado que se encuentra junto a este ángulo, ¿no? Y la H, que es la altura que a mí me piden, sería el lado que está enfrente del ángulo de 60 grados y eso hace que sea el cateto opuesto, ¿no? Ok, entonces teniendo ya cateto opuesto y cateto adyacente y el ángulo, pues nada más sería buscar en las 3 funciones trigonométricas básicas, ¿verdad? Para escoger la que más nos sirva. Y no sé si están de acuerdo ustedes que la función tangente sería la función indicada porque sería la única que involucra cateto opuesto y cateto adyacente. Ojo, repito, de las 3 básicas, ¿de acuerdo? Sí, yo sé que cotangente también implica cateto adyacente y cateto opuesto, ¿verdad? Pero de las 3 básicas que son seno, coseno y tangente, tangente es la que tiene a esos 2 elementos de un triángulo como tal. Entonces de ahí sustituyo ya los datos, que en este caso sería tangente de 60 grados, porque eso es lo que vale el ángulo, es igual a cateto opuesto, que en este caso es la altura, entre cateto adyacente, que son los 10 metros. Ahora, lo que tengo que hacer, recuerda, es despejar aquí
¿verdad? Le puedo poner aquí un 1 para despejar por tipo proporción directa. Tendría que multiplicar yo la tangente de 60 por el 10 y de ahí eso dividir entre el 1, ¿verdad? Para que quede ya el despeje como tal. Entonces lo podemos escribir acá, quedaría como h, sería tangente de 60 grados por 10 metros y entre 1, perdón, todo eso entre 1, pero recuerda que el entre 1, pues vaya, no va a alterar la respuesta de la multiplicación de arriba, del numerador. Entonces lo podemos dejar de esa manera. Luego, la tangente de 60, recuerda que esto yo lo puedo calcular con una calculadora científica, se puede hacer con tablas trigonométricas, tablas de funciones naturales, o por qué no también con lo que es los ángulos notables, ¿no? Recuerda que de todas esas cosas, tanto de ángulos notables como de uso de tablas trigonométricas, bueno, de calculadora científica no, ¿verdad? Pero de lo que son las tablas trigonométricas y los ángulos notables ya tengo videos. Te dejo una tarjeta en este momento con el video de el uso de las tablas trigonométricas y luego de eso, también en este momento ahora también te dejo una tarjeta para lo que son las tablas, el uso de tablas trigonométricas, seno, coseno y tangente, etc. Ahora lo que tenemos que hacer es de que, bueno, por ejemplo, en este caso yo voy a decidir hacerlo por el triángulo por los ángulos notables, ¿no? Recuerda que aquí si este ángulo medía 60 grados, el lado de aquí abajo medía, la hipotenusa medía 2, medía 1 y esto medía raíz cuadrada de 3, ¿no? Para el de 60 grados. Entonces, aquí la tangente, recuerda que por lo tanto sería cateto opuesto entre cateto adyacente y eso hace que sería 3 entre 1, porque el ángulo de 60 grados pues es el que yo necesito, ¿no? Entonces es raíz cuadrada de 3 y eso lo voy a multiplicar por 10 y ya me va a quedar de esa manera. Bueno, al fin y al cabo en este caso pues yo sé que si queremos la respuesta exacta, lo podemos dejar como el producto del número entero por el radical, ¿no? Pero también hay que reconocer, bueno, también hay que decir que, pues, tranquilamente podemos usarlo ya en decimal, ya que las alturas, sí, sin ningún problema, se pueden expresar en sus formatos decimales como tal. En todo caso, aquí sería que, bueno, al fin y al cabo la raíz de 3 sería 1.732, si no me equivoco. Ajá, 1.732 y eso multiplicándolo por 10 sería, bueno, primero lo voy a expresar como tipo radical y su otra versión, ahora sí sería 1.732 por el 10, que pues nada más se recorre un 0, ¿verdad? Perdón, un lugar hacia la derecha, el punto, entonces sería 17.32. Entonces aquí sería 17.32 metros. Y eso valdría lo que es la altura de lo que es este triángulo como tal, ¿no? Ya tenemos que la altura sería de 17.32 metros. Si la base mide 10 metros, entonces la altura medirá 17.32. Aquí en este caso, yo sé que a nivel óptico, o sea, así como se ve el dibujo, parece, bueno, no parece, sí se logra notar que la base en el dibujito, ojo, la raya que simboliza la base es más larga que la raya que simboliza la altura, pero pues vaya, al fin y al cabo el dibujo se hizo, digamos, como un triángulo estándar, ¿no? Probablemente hubiera quedado mejor un triángulo de este estilo, por ejemplo, que la base fuera más corta que la altura, ¿no? Para que sí justificara que aquí son 10 y que aquí son los 17.32, ¿no? Pero bueno, o sea, al fin y al cabo se entiende la situación como tal. Pasemos al ejercicio número 2. Dice, un ciclista avanza desde su punto de partida 30 kilómetros hacia el oeste, gira a la izquierda 90 grados y avanza 30 kilómetros más, y avanza 30 kilómetros más. Pregunta, ¿qué valor tendrá el ángulo que va desde su punto de partida hasta su punto de llegada? Aquí en pantalla ya tenemos un esquema acerca de cómo se interpreta esa situación. O sea, aquí dice que son 30 kilómetros hacia el oeste es hacia la izquierda, ¿no? Por lo tanto, acá esto mide 30 kilómetros, ¿no? Luego dice que gira 90 grados a la izquierda. Entonces aquí está el ángulo de 90, lo que formaría el triángulo rectángulo, ¿verdad? Y luego dice que avanza 30 kilómetros más. Ahora, aquí nada más, pues, ¿por qué no? Nada más podemos, lo que hacer es cerrar lo que es ya cerramos el triángulo como tal, con esa línea en color azul. Y nos están preguntando cuál es el ángulo, cuál sería el ángulo, ¿verdad? Que va desde el punto de partida hasta el punto de llegada. En pocas palabras me están pidiendo este ángulo de aquí. A este ángulo le vamos a llamar A. Ahora, yo entiendo, ¿verdad? Que alguno de ustedes puede decir, mira, esa respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque sabiendo cuánto mide los dos catetos, ¿no? O sea, los dos 30,
Con eso dices, ah, perfecto, solamente puede ser un ángulo, un único ángulo puede tener ese valor, ¿no? Pero haciendo el procedimiento completo, vaya, yo entiendo que algunos de ustedes ya probablemente ya mentalmente lo hizo, no hay ningún problema, pero desarrollándola, digamos, el procedimiento, quedaría de la siguiente manera. Igual, tengo yo los dos catetos, entonces aquí la hipotenusa, digamos, no juega como tal. Entonces, como me piden el ángulo de ahí, el ángulo que ya marqué con la letra A, esto sería el cateto adyacente y el 30 de acá sería el cateto opuesto. Por lo tanto, yo tendría que utilizar nuevamente la fórmula de tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituyendo los valores me quedaría como tangente del ángulo es igual a, y sustituyendo ahora cateto opuesto que es 30 y cateto adyacente que es 30, pues hacemos esa operación matemática. 30 entre 30, ¿verdad? Sabemos que eso es 1. Finalmente, hacemos bueno, aquí lo que podemos hacer es una vez más, ocupas calculadora científica, ocupas tablas trigonométricas, ocupas también sirve con los ángulos notables, vaya, no hay ningún problema. El chiste es que despejando el ángulo sería como la tangente inversa de este valor, del 1, ¿no? Y sabemos nosotros que ese valor es de 45 grados. Repito, si tú lo ubicas en tablas, te tiene que dar 45 grados y cerrados, ¿no? Si tú lo haces con calculadora científica, con la tecla Shift o Second Function, ¿no? Y de ahí la tecla Tan, y ahí le pones un 1, tranquilamente y le das un igual, te va a dar un 45. Obviamente recuerda que tu calculadora científica tiene que encontrarse en la función de grados, ¿verdad? Y finalmente si lo haces con ángulos, con triángulos notables, con los ángulos notables, en la tablita que se encuentra en el video que ya te recomendé hace rato, ahí se ve que la tangente para el ángulo para el cual la tangente tiene un valor de 1 es de 45 grados. Entonces, sin ningún problema, ya tenemos ahí la respuesta al ejercicio número 2. Vamos a pasar al número 3, que dice: un asta de bandera forma un ángulo de 40 grados desde su punta hasta el final de su sombra proyectada. Si esta última mide 16 metros, o sea, cuando dice esta última se refiere a la sombra, ¿no? Ojo, mide 16 metros, ¿cuál es la longitud entre los puntos mencionados? Bueno, cuando dice los puntos mencionados se refiere a la punta, voy a aclararlo con otro color, se refiere a la punta del asta y a la sombra también. Entonces, vamos a hacer un esquema que, pues, ejemplifique esta situación. Tenemos ya aquí el esquema, entonces vaya, al fin y al cabo, una vez más, o sea, vaya, no voy a dibujar yo el asta como tal, ¿verdad? Pero con el triángulo es más que suficiente, o sea, aquí el asta sería obviamente el lado vertical del triángulo, a la sombra sería la base del triángulo, y pues esta línea es lo que une tanto la punta del asta con el extremo de la sombra. Si colocamos los datos, dice que el asta de bandera forma un ángulo de 40 desde su punta hasta el final de su sombra. O sea, empieza aquí el ángulo. O sea, este ángulo, bueno, sí, no hay problema. Aquí este ángulo le vamos a llamar A y tiene un valor de 40 grados porque dice que el ángulo forma desde la punta hasta el extremo de su sombra, ¿no? Entonces, ese ángulo mide 40 grados. Dice, si esta última mide 16 metros, o sea, recuerden la sombra, y la sombra era la base del triángulo, 16 metros, ¿verdad? ¿Cuál es la longitud entre los puntos mencionados? O sea, ¿cuál es la longitud de acá hasta acá? En pocas palabras me está preguntando cuánto mide la hipotenusa o la diagonal del triángulo como tal. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer una vez más es pues ponerle los nombres a los datos que tengo. Este ya es el ángulo, ok, ya tiene el nombre que es ángulo A. Esto de aquí, el 16, vendría siendo el cateto opuesto, recuerden, porque es el lado que se encuentra frente al ángulo de 40 grados. Entonces, esto sería cateto opuesto. Y finalmente, la diagonal, recuerden que eso siempre es la hipotenusa. Entonces, esto de acá es la hipotenusa. Por lo tanto, escogiendo la función trigonométrica clave, o la que sirve en este caso entre seno, coseno y tangente, aquí sabemos que es seno, ¿verdad? Porque seno es la función trigonométrica básica que involucra al cateto opuesto y a la hipotenusa. Recuerda, coseno sería cateto adyacente e hipotenusa, y tangente es cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, ahora aquí hacemos la sustitución en lo que es la fórmula. El cateto opuesto es de 16 y la hipotenusa en este caso es mi incógnita. Igual aquí podemos hacer el despeje por proporción directa, ¿verdad? Sería multiplicar 1 por 16, o sea, ya para el valor de x, sería 1 por 16 y eso dividirlo entre seno de 40 grados. ¿Ok? Entonces, para el seno de 40 grados, pues la verdad sí, lo que nosotros podemos hacer es o utilizar una calculadora científica o saber usar las tablas trigonométricas, ¿no? Para efectos de lo que es la rapidez del ejercicio, lo voy a hacer yo con calculadora científica. Entonces aquí el seno de 40 grados, que es el que yo necesito, ¿verdad?
el seno de 40 grados es de 0.643. 0.643. Lo redondea a la tercera, al tercer decimal después del punto. Finalmente hacemos esa división. 16 dividimos 16 entre 0.643 y nos da un resultado de 24.88. 24.88 metros, porque estamos trabajando con esa unidad. Por lo tanto, ese 24.88 es lo que mide toda esa longitud de lo que es en este caso el triángulo como tal, que en este caso sería el asta, desde la punta del asta hasta lo que es la punta de su sombra, ¿no? Pues hasta aquí voy a dejar esta primera parte. ¿Qué es lo que podemos concluir o digamos sintetizar, recapitular de este video? Que de entrada, al menos con estos primeros 3 ejercicios que son de la primera parte de este tema, solamente pues fue dibujar el triángulo como tal, colocar los nombres de los datos que tengo en el triángulo, hacerlo, obviamente traducir bien el texto, ¿verdad? Para que mi triángulo me quede bien dibujado. Y de ahí pues aplicar meramente las funciones trigonométricas, y de ahí ya, como yo les comentaba, se deja a elección usar tablas trigonométricas, usar calculadora científica o triángulos notables. Con cualquiera de las herramientas, pues sin ningún problema, se puede llegar al mismo resultado. Pero aclaro que son ejercicios todavía básicos, o sea, con un nivel bastante básico, porque solamente involucró traducir un texto, hacer un dibujo de un triángulo y pues de ahí resolver mediante pues los mismos procedimientos de los 2 videos anteriores a este. No quiero decir que literalmente tenga que ser pan comido para todos, porque no, pero pues realmente sí es básico porque pues solamente involucra tal cual las funciones trigonométricas y un dibujo de algún triángulo. Ya en los siguientes ejercicios de la segunda parte, pues sí tendrán ya un poquito más de nivel de dificultad, o al menos por ahí algún otro detalle, ¿no? Pues no me despido sin antes, como siempre, pedirte por favor que te suscribas a este canal, también de que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y así no te pierdas ninguno de mis videos. Si tú pudieras regalarme un like también te lo agradecería mucho, porque con eso el canal va creciendo poco a poco. Si conoces a alguna persona que le guste las matemáticas pero que le cuesten, ¿no? Que quiera aprender, estudiar para un examen o resolver tareas y te agrada mi contenido y tú crees que se los pudieras recomendar, también te lo agradecería, porque con eso yo llego a más personas y les pudiera llegar a gustar el estilo que yo manejo. Recuerda también que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú puedas ahí expresarte de manera libre. Eso sí, por favor, siempre suelo pedir que sea con respeto y con educación, si eres tan amable, para que pues nos tratemos todos de la misma manera. Ahí tú puedes colocar alguna duda, alguna aclaración o alguna corrección por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Me despido de todos ustedes. Nos vemos en la segunda parte. Hasta luego.